Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear. Porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos al borde del asiento, un tema que ha estado en boca de absolutamente todos desde siempre, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Juntos de nuevo. ¿Pero en qué sentido? ¿Volverán a la televisión? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, amigos míos, está aquí, esperando ser desentrañada. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos, de especulaciones y, por supuesto, de la información más fresca y detallada sobre esta pareja que nos conquistó a todos. Vamos a bucear en las profundidades de los rumores, analizar las pistas, sopesar las posibilidades y, sobre todo, mantener la esperanza. Así que suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen más noticias jugosas, análisis exhaustivos y, ¿por qué no?, un poco de fantasía. Y ahora, empecemos. ***, un recuerdo que aún brilla, el fenómeno Love is in the air, ***. Para aquellos que no estén familiarizados, o que vivan debajo de una piedra, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Su fama trasciende fronteras, llegando a conquistar corazones en todo el mundo. Pero ¿cómo comenzó esta historia de amor televisiva y mediática? Todo comenzó con Love is in the air, una serie que se convirtió en un fenómeno global. En esta comedia romántica, Hande y Kerem interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Eda, una joven soñadora y llena de energía que lucha por sus estudios, y Serkan, un arquitecto exitoso, frío y aparentemente insensible. Sus caminos se cruzan en un enredo de malentendidos y acuerdos, pero como suele suceder en las buenas historias, la chispa surge, la atracción se vuelve innegable y el amor florece. La trama, llena de idas y venidas, de momentos románticos, de risas y lágrimas, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los fans, los críticos, todos coincidían, era magia pura. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que se comunicaban, todo contribuía a crear una conexión palpable y profunda. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno viral, generando millones de visualizaciones en plataformas de streaming y redes sociales. Los fans se enamoraron perdidamente de la historia, de los personajes y, por supuesto, de Hande y Kerem. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático y cada movimiento, cada foto, cada declaración, era analizada con lupa. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. El público vibraba con ellos, y cada rumor sobre su futuro era una noticia de primera plana. Love is in the air no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también tuvo un impacto significativo en las carreras de Hande y Kerem. Les abrió las puertas a nuevas oportunidades, les permitió consolidar su estatus como estrellas y les dio la plataforma para mostrar su talento a una audiencia global. ***, la vida después de Love is in the air, trayectorias individuales ***. Después del final de la serie, el mundo se preguntaba, ¿qué pasará con Hande y Kerem? ¿Cómo sería su futuro, tanto en lo profesional como en lo personal? Los actores, con gran profesionalismo, supieron manejar la atención mediática y continuaron construyendo sus carreras por separado. Hande consolidó su carrera con nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento. Participó en la serie Bambaşka Biri, donde interpretó un papel completamente diferente al de Eda. Esta serie, con una trama más compleja y oscura, le permitió a Hande mostrar su capacidad para interpretar personajes con matices y desafíos emocionales. La crítica elogió su desempeño, destacando su crecimiento actoral y su capacidad para conectar con el público. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, manteniendo su presencia en la industria. Participó en películas y series que le permitieron explorar diferentes géneros y roles. Mostró su capacidad para interpretar personajes complejos, con conflictos internos y con un lado vulnerable. Además, Kerem se ha involucrado en proyectos sociales y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Ambos actores, a pesar de sus agendas apretadas, han mantenido una conexión con sus fans a través de las redes sociales. Han compartido momentos de su vida personal,
sus proyectos profesionales y han interactuado con sus seguidores. Esto ha contribuido a mantener viva la llama de la admiración y el cariño que el público siente por ellos. ***, la gran pregunta, ¿volverán a juntos? Rumores y especulaciones ***. Pero claro, la pregunta que todos nos hacemos. La que ha alimentado incontables debates y discusiones, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Hay posibilidad de verlos de nuevo en la pantalla, reviviendo esa magia que nos cautivó? La respuesta, como suele suceder en estas situaciones, no es tan sencilla como un sí o un no. Hay muchos factores a considerar, muchas variables en juego, y por supuesto, mucha especulación. Pero tranquilos, porque aquí les tengo todos los detalles, desde los rumores más recientes hasta las declaraciones de los propios protagonistas. Vamos a desglosar la información, analizar las pistas y tratar de discernir qué tan probable es que este sueño se haga realidad. ***, rumores recientes, el reencuentro está en el horizonte, ***. Empecemos por lo más reciente. ¿Qué se ha dicho, qué se ha rumoreado en los últimos meses? La especulación ha estado a la orden del día, alimentada por diversas fuentes y por la ferviente esperanza de los fans. En los últimos meses, ha habido una serie de especulaciones sobre un posible reencuentro en un nuevo proyecto. La información más común es que se les ha propuesto un nuevo proyecto, una serie que podría volver a reunir a la pareja más querida de la televisión turca. Los detalles sobre el proyecto son escasos, pero la idea de verlos juntos de nuevo ha sido suficiente para generar un gran revuelo. Los rumores se intensificaron cuando ambos actores fueron vistos en el mismo lugar. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O, acaso algo más? Los avistamientos fueron reportados por varios medios y compartidos en las redes sociales. Las fotos de Hande y Kerem en el mismo lugar, aunque no juntos directamente, fueron interpretadas como una señal de que algo estaba en marcha. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans enloquecieron y las expectativas se dispararon. Los hashtags relacionados con el posible reencuentro se volvieron virales, y las conversaciones sobre el tema dominaron las plataformas. La esperanza crecía a medida que se compartían teorías y se analizaban las pistas. Los rumores no han sido confirmados, pero tampoco han sido desmentidos tajantemente. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. Han surgido noticias de reuniones, conversaciones, y hasta supuestos borradores de guión. Sin embargo, es importante ser cautelosos y tomar toda esta información con pinzas. Hay que recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente y que no todo lo que se dice es verdad. Pero a pesar de la prudencia necesaria, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la sola idea de que Hande y Kerem puedan volver a compartir pantalla es suficiente para emocionar a sus fans. ***, declaraciones de los protagonistas, ¿qué dicen Hande y Kerem? ***. Ahora hablemos de las declaraciones de los propios Hande y Kerem. ¿Qué han dicho ellos al respecto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las palabras de los actores, sus gestos, sus expresiones, nos pueden dar pistas sobre sus sentimientos y sus intenciones. Hande en varias entrevistas ha expresado su cariño por Kerem y por el tiempo que compartieron trabajando juntos. Ha hablado de la buena relación que tienen, y de la admiración que siente por su trabajo. Sus palabras han sido siempre positivas y abiertas. No ha confirmado ni negado la posibilidad de un reencuentro, pero sus declaraciones sugieren una buena disposición. Ha destacado la importancia de la experiencia que vivieron juntos en Love is in the Air, y ha hablado con nostalgia de los momentos compartidos en el set. Sus declaraciones han sido interpretadas por muchos como una señal de que estaría dispuesta a volver a trabajar con Kerem en el futuro, si se presentara la oportunidad adecuada. Por su parte, Kerem también ha expresado su respeto y aprecio por Hande. En general, se ha mostrado en línea con lo que dijo Hande, siempre con respeto, y con un aire de nostalgia por el tiempo que compartieron. No ha descartado la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro. Kerem ha hablado sobre la química que existía entre ellos y ha reconocido la conexión especial que tenían. Ha mencionado que guarda un buen recuerdo de la experiencia y ha expresado su admiración por el talento de Hande. Sus palabras han sido interpretadas como una señal de que estaría abierto a la idea de un reencuentro profesional. Lo que sí es cierto es que ambos son profesionales y saben que el interés del público en ellos juntos es muy fuerte.
Esto, por supuesto, podría ser un factor importante a la hora de tomar una decisión sobre un nuevo proyecto. Los productores, los directores, todos saben que la reunión de Hande y Kerem sería un éxito asegurado. Asterisco asterisco factores clave a considerar, agendas, carreras y el impacto mediático asterisco asterisco. Además de los rumores y las declaraciones, hay varios factores clave que podrían influir en la decisión de Hande y Kerem de volver a trabajar juntos. Estos factores incluyen sus agendas, sus carreras individuales y el impacto mediático que tendría este reencuentro. Un punto importante a tener en cuenta es la agenda de ambos actores. Hande y Kerem son dos profesionales muy ocupados. Ambos tienen proyectos en marcha y compromisos que cumplir. Esto podría dificultar que encajen sus agendas para un nuevo proyecto en común. Sin embargo, si la propuesta es lo suficientemente atractiva y la historia lo suficientemente buena, estoy seguro de que encontrarían la manera. La logística de coordinar sus tiempos sería un desafío, pero no un obstáculo insuperable. Hay que destacar también el impacto que tendría este reencuentro en sus respectivas carreras. Un proyecto en común, especialmente si es exitoso, podría catapultarlos nuevamente a la cima de la popularidad. Les abriría nuevas puertas, les daría la oportunidad de explorar nuevos roles y de seguir creciendo como actores. El reencuentro generaría un enorme interés mediático, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades de trabajo y en un aumento de su caché. La expectativa de los fans y la posibilidad de revivir la magia de Love is in the Air serían factores importantes a la hora de evaluar la propuesta. La presión mediática sería intensa, pero ambos actores están acostumbrados a lidiar con ella. Asterisco asterisco el proyecto ideal, género, trama y la conexión del público asterisco asterisco. Ahora bien, ¿tipo de proyecto sería el ideal para su reencuentro? ¿Una comedia romántica como Love is in the Air? ¿Un drama intenso? ¿Una serie de época? Las posibilidades son infinitas, y cada género tiene sus pros y sus contras. Lo importante es que la historia sea buena, que los personajes sean interesantes, y que la química entre ellos siga siendo palpable. Los fans quieren ver la chispa, quieren ver la conexión, quieren sentir la magia que los enamoró. En mi opinión, un proyecto que combine comedia, romance y drama sería lo ideal. Un equilibrio entre la ligereza y la profundidad. Algo que les permita lucir su talento, pero también que nos haga reír, llorar y suspirar. Un proyecto que tenga la capacidad de emocionar a la audiencia, de conectar con sus sentimientos y de dejar una huella duradera. En cuanto a la temática, podría ser algo que refleje la evolución personal y profesional de ambos actores. Podría ser una historia sobre dos personas que, a pesar de las dificultades, luchan por sus sueños y por el amor. Una historia con valores, con mensajes positivos, que nos haga reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones. Podría ser una historia que aborde temas relevantes para la sociedad actual, como la igualdad, la justicia social, el empoderamiento femenino, etc. La clave es encontrar una historia que sea original, que tenga personajes complejos y bien desarrollados, y que permita a Hande y Kerem demostrar su talento actoral. La química entre ellos es un hecho, pero la historia debe ser lo suficientemente buena como para aprovecharla al máximo. Asterisco asterisco el impacto en las redes sociales, un fenómeno sin precedentes asterisco asterisco. No puedo dejar de mencionar el impacto en las redes sociales. Si Hande y Kerem confirman un nuevo proyecto juntos, las redes sociales explotarán. Los hashtags se volverán virales, las noticias darán la vuelta al mundo, y los fans estarán enloquecidos. Sería un evento sin precedentes, y una oportunidad de oro para ambos actores. La expectación sería enorme y la atención mediática incalculable. Las redes sociales se convertirían en un hervidero de comentarios, teorías y especulaciones. Los fans crearían sus propios fanfics, edits y vídeos. La interacción entre los actores y sus seguidores se intensificaría. Las redes sociales serían la plataforma perfecta para promocionar el proyecto y para mantener el interés del público. La comunidad de fans, unida por su amor por Hande y Kerem, se convertiría en un motor de promoción y de apoyo. Asterisco asterisco la amistad duradera, un tesoro que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que incluso si no vuelven a trabajar juntos en la pantalla, sigan manteniendo una amistad sincera y duradera. La vida da muchas vueltas y las relaciones pueden cambiar, pero el cariño y el respeto pueden permanecer para siempre.
Hande y Kerem han demostrado ser profesionales, talentosos y, sobre todo, personas con valores. La posibilidad de que mantengan una amistad basada en el respeto mutuo y en el cariño es algo que debemos celebrar. La amistad es un tesoro que trasciende la pantalla y que puede enriquecer la vida de ambos actores. Asterisco asterisco en resumen, la esperanza, el motor del fan asterisco asterisco. En resumen, la gran pregunta de si Hande y Kerem volverán a la televisión es una interrogante con muchas capas. Hay rumores, hay especulaciones, hay declaraciones, pero no hay nada confirmado. Sin embargo, la posibilidad existe y es más que probable. Las declaraciones de ambos actores han sido positivas y el interés del público es innegable. Los productores y directores lo saben, y no dudo que estén buscando la manera de volver a reunir a esta pareja estrella. La realidad es que nosotros los fans, la esperanza es lo último que se pierde. Seguiremos atentos a cualquier noticia, a cualquier rumor, a cualquier señal que nos indique que el sueño se hará realidad. Asterisco asterisco, ¿y tú qué piensas? El debate está abierto asterisco asterisco. Así que amigos, manténganse informados. Sigan mi canal para no perderse ninguna novedad. Estén atentos a las redes sociales, donde siempre habrá información fresca y actualizada. Y sobre todo, no dejen de soñar. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Hemos repasado todos los puntos importantes sobre la posible reunión de Hande y Kerem. Hemos analizado los rumores, hemos escuchado las declaraciones de los actores, y hemos especulado sobre el futuro. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Crees que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría ver? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Cuál es tu escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué personaje te gustó más? ¿Qué esperas ver si Hande y Kerem vuelven a trabajar juntos? Cuéntame todo. La comunidad de fans es lo más importante y sus opiniones son fundamentales. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.